Es una gran bendición nuevamente el poder estar con todos ustedes en este día para poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje de este día se titula Conociendo mejor a Dios. Y lo vamos a encontrar en el libro de Oseas, en el capítulo 6, de los versículos del 1 al 6. Le voy a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor amado, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en cada una de nuestras vidas, Señor, el cual nos pueda llevar nuestro pensamiento, Padre Celestial, a poder ser conmovidos, a poder atesorar tu palabra, Señor, a poder ponerla por obra en nuestras vidas, para poder vivir esa vida que te glorifica a ti y estemos viviendo fielmente hasta que tú nos llames a tu presencia. Háblanos, Señor, estamos listos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Conociendo mejor a Dios. Uno de los mejores objetivos que los hijos de Dios deberíamos de tener es conocer mejor a nuestro Creador. La responsabilidad grande de poder llevar al pueblo, de poder dirigirlo a ese conocimiento, ha caído en los siervos de Dios. La negligencia de los líderes del pueblo de Israel habían llevado al pueblo a venir delante de Dios a celebrarle un culto, pero este culto era visto por Dios simplemente como un rito religioso, porque permitía la adoración de Baales, o sea, permitía la adoración de otros dioses delante de Dios. Este tipo de práctica, de enseñanza, de conocimiento de Dios, es un conocimiento distorsionado, es un conocimiento alterado, que sin duda conlleva a pecar en contra de Dios. Como consecuencia, Dios se apartó de ellos. Dios le estaba manifestando a su pueblo su gran anhelo, que ellos reconocieran su pecado y se volvieran a Él. Veamos en el capítulo 5, un capítulo anterior del que leímos, y vamos a leer el versículo 15, Oseas 5:15. Hablando Dios dice: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dios le manifiesta a su pueblo lo que ellos tenían que hacer, que reconocieran la gravedad del asunto, que reconocieran su pecado y se movieran al arrepentimiento. Es así como Dios vuelve a un lugar santo, un lugar donde no hay acceso, hasta que el pueblo se arrepienta,
hasta que el pueblo realmente lo busque, pero lo busque de todo corazón. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta búsqueda es una entrega a Dios de nuestra voluntad. Es una entrega, un sometimiento hacia Dios como resultado de un conocimiento mejor de nuestro Creador. El versículo 1 del libro de Oseas, en el capítulo 6, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces, ya que Dios le había manifestado al pueblo su anhelo de que ellos se volvieran a Él, que lo buscaran, el pueblo ahora trata de mostrarle a Dios que ya habían entendido. Es así como hacen esta confesión que mira hacia el futuro. Pero esta confesión conlleva o dirige el pensamiento a que Dios actuaría a favor de ellos, ya que fue Dios quien los arrebató, el que los hirió. Así que Dios les vendaría las heridas y los sanaría. Pareciera entonces que ellos simple y sencillamente tenían que hacer acto de presencia y Dios se iba a encargar de todo el resto. Esto es como pensar que si pasamos por algún acontecimiento en nuestras vidas, ya no tenemos que hacer nada, porque tarde o temprano Dios nos asistirá, Él nos ayudará, Él nos sanará. Para eso es Dios. Sin embargo, con esto demostramos nuestro poco conocimiento de Dios. Porque este tipo de conocimiento de Dios solamente puede conllevar a las personas a una religiosidad, pero no a desarrollar una relación con Dios. La sociedad define a la religión como el grupo de creencias, el grupo de valores que le ayudan a reunirse con Dios. Sin embargo, este tipo de pensamiento ha llevado a muchas personas a pensar profundamente que con ir a la iglesia y que les den una exhortación de la Biblia, ya los acredita como conocedores de Dios. Ya con esto, Dios entonces los tiene que proteger, los tiene que bendecir, porque ellos ya han ido a buscar a Dios. Pero sus malas acciones no cambian. Sus malas acciones los dan a conocer, porque en realidad no conocen a Dios. Esta actitud, este pensamiento, es una actitud de orgullo y falta de humildad que no le permite a la persona volverse a Dios de todo corazón, porque aún son dominados, aún son seducidos, aún son atraídos por entretenimientos, son dominados por vicios, son dominados, atraídos por pasiones, la atracción del mundo y la sensualidad de este mundo los conlleva y los lleva como un imán. Pero cuando estas acciones se desarrollan, uno no puede reconocer delante de Dios que simple y sencillamente está llevando una religiosidad. La religiosidad puede conducir a que las personas aprendan doctrinas, aprendan enseñanzas
que ciertamente están en la Biblia, pero se hacen ausentes en su estilo diario de vida. Mateo 23, del 1 al 3, dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Por eso Jesús también nos dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Para conocer mejor a Dios, tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa. Entonces, el pensamiento, el entendimiento se nos es abierto para que nosotros vengamos delante de Dios y nos arrepintamos para poderle pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados y por fe creer que Dios, a través de la muerte de Jesús en la cruz y la presencia del Espíritu Santo, no solamente nos otorga el perdón, sino también nos limpia, nos purifica de toda maldad para ya no pecar en lo mismo. Dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pueblo de Israel entonces aparentemente se había arrepentido y retorna a Dios, pero su forma de expresarse, su forma de dirigirse a Dios los delata, porque en su declaración todavía señalan a Dios como responsable de sus dificultades. Lo que ellos le estaban dando a conocer a Dios es que era Él el que los había llevado a esa situación y era Él el que los tenía que sacar de esa situación. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice el versículo 2, estamos en Oseas capítulo 6, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí se enmarca la resurrección del Señor Jesucristo, que tuvo lugar en el tercer día. Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Su resurrección entonces nos garantiza a todos los que nos hemos arrepentido, los que hemos aceptado y seguimos obedeciendo su palabra, nos garantiza entonces una morada celestial en el cielo. Esa resurrección gloriosa nos coloca en una relación directa con Dios. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Los sacerdotes que dirigían la adoración hacia Dios afirmaban que iban a guiar a Israel a conocer al Señor y conoceremos. Sin embargo, su conocimiento de Dios estaba separado de lo que realmente Dios
estaba esperando de ellos. Aquí ellos hacen una comparación de Dios con los hechos naturales. Piensan que Dios vendría como el amanecer del alba y como la lluvia que riega la tierra. Pero si nos ponemos a analizar un poco de esto, nos damos cuenta que las personas dan por hecho que en ciertas épocas del año, como en la época del invierno, siempre llega la lluvia. Este es un hecho que se le acredita entonces a la naturaleza, porque es muy raro escuchar que alguien diga o en el noticiero, la lluvia de Dios llegará en el mes de mayo. Entonces, este concepto se le atribuye a la naturaleza y no a Dios. Bien, con esto el pensamiento era, ya pasó el invierno, pero el otro año vuelve a venir. Nuevamente, tenemos que conocer mejor a Dios. El pueblo pensaba entonces que su bendición y protección divina vendría entonces automáticamente, así como sale el sol. Pareciera que realmente mostraran conocimiento, comprensión de lo que es volver, de lo que es arrepentirse, de lo que es rendirse a Dios. Ese conocimiento no les traía una renovación, no les traía un cambio de vida, porque en ninguna forma estaban comprendiendo lo que realmente Dios les estaba demandando. Esta confesión no tiene ningún reconocimiento de maldad, no tiene ningún reconocimiento de culpa, de humildad y ninguna palabra de arrepentimiento. Amados hermanos, esto no es conocimiento de Dios. El versículo 4 dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oseas viene entonces y contesta con una lamentación delante de Dios. Es como decirles, el Señor no acepta este tipo de confesión. El lamento llega como de parte de un padre que ama a su hijo, que ama a su hija, pero la hija no quiere entrar en razón. ¿Qué haré contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Es que no comprendes que la justicia de Dios se tiene que cumplir. Solamente muestran una falta de lealtad, una falta de fidelidad hacia Dios. Es como decir, ustedes lo saben, ustedes ahora se dan cuenta, pero aún así no hay ninguna muestra de su arrepentimiento. Debemos de comprender mejor que el arrepentimiento es más que una simple confesión. Es más que un gran lamento. Es más que sentirse culpable por algo. El arrepentimiento es un hecho de la voluntad. Es estar dispuesto a dar la espalda al pecado. Es venir delante de Dios y decirle, Padre, perdóname. Yo sé que he pecado contra ti, pero
ya no lo vuelvo a hacer. Me aparto de esa maldad, de ese pecado. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cómo vivimos en el Espíritu y no en la carne? Gálatas 3:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Los dos son señalados por sus acciones. Su piedad es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Dios usa la comparación de dos términos para describir la clase de lealtad, la clase de fidelidad que tenía el pueblo. Es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Recordemos que la neblina y el rocío son elementos pasajeros, son elementos vacíos. A Dios le agrada que sus hijos estén activos, que estén desarrollando una relación diaria con Él, que estén dispuestos a servirle, acontezca lo que acontezca, poniendo toda su fe y confianza en Él. Amados, hermanos, amigos, amigas, espero con todo mi corazón que estemos conociendo mejor a Dios, porque el conocimiento de nuestro Señor nos lleva a una verdadera relación con Dios y somos guiados a través de su Espíritu Santo a confrontar situaciones, problemas y los retos diarios que se nos presentan cada día. Pablo, el apóstol Pablo, aun cuando ya había llegado al final de su vida, su anhelo era conocer aún mejor al Señor. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Efesios 1:17 también nos dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, volvemos a recalcar que una de las mejores metas, de los mejores objetivos de los hijos de Dios, debe ser un mejor conocimiento de Dios. Porque a través de un conocimiento mejor a Dios, un conocimiento experimental, o sea, de una relación, no un conocimiento simplemente mental, sino un conocimiento experimental, podemos nosotros tener un verdadero arrepentimiento y ser conducidos a un avivamiento, o sea, a un vivir una vida renovada, viviendo por la fe, viviendo la esperanza, viviendo el amor, compartiendo con otros el regalo de salvación que nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesús. Lamentablemente, la condición del pueblo era como la neblina y el rocío que se levanta temprano, pero desaparece ligeramente. Es como si Dios dijera:
Aunque estén diciendo y hablando todas estas cosas bonitas, su pensamiento, su anhelo, sigue siendo otras cosas antes que Dios. ¿Por qué? Porque no hay constancia y su amor y su compasión viene siendo como el rocío de la mañana, que sale por la mañana, pero siempre desaparece durante el día. Versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Dios manifiesta que por la falta de lealtad de su pueblo, Él tiene que accionar, porque su juicio llega a todos y cada uno de nosotros. El pueblo ya había experimentado el castigo anunciado por los profetas, y aunque la justicia de Dios se sigue mostrando, todavía en muchas personas no hay muestras de arrepentimiento. Él nos dice: yo te amo, pero tú continúas en el pecado y voy a tener que juzgarte. Dios quiere salvarnos. Él no nos quiere juzgar, pero Él es un Dios santo y tiene que ser justo y darle a cada uno lo que cada uno merecemos. El pecado nos separa de Dios, y el pecado es todo aquello que es contrario a la ley o a la voluntad de Dios. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre está separado de Dios, y aunque la persona siga pensando que con ir a la iglesia puede tratar de ganarse el cielo y así llegar a Dios por sí mismo, nunca podrá lograrlo. Porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, el único medio, la única forma de poder llegar a Dios es a través de su Hijo Jesús. Dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reconocer que Jesús pagó por mis pecados? Tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia nos enseña claramente en Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Le gustaría a usted este día presentarse delante de Dios y ponerse a cuentas con Él? Si usted le nace de su corazón hacerlo, no por obligación, no por un compromiso, sino porque Dios, a través de su Espíritu Santo, le está hablando a su corazón, le está moviendo y lo está llevando a que usted pueda ponerse a cuentas con Dios. Yo le invito a que allí donde usted está, donde quiera que se encuentre,
a esta hora que usted está mirando y escuchando este mensaje, allí incline su cabeza, cierre sus ojos, solo usted con Dios en su mente y en su corazón, diga conmigo esta oración. Señor Dios, te doy las gracias por el mensaje de la salvación por medio de tu Hijo Jesús. Te doy las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo por medio de la fe que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Él vive y reina para siempre. Y ahora te pido que Él viva dentro de mi corazón. Yo te pido que me ayudes a vivir una vida santa, una vida agradable delante de ti. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La forma más contundente para llegar a un mejor conocimiento de Dios es a través de su santa y bendita palabra. Es la palabra de Dios la que nos da a conocer a Dios y su santa y divina voluntad. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Finalmente, Dios expone una declaración manifestando claramente lo que a Él le agrada de sus hijos. Versículo 6, Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La importancia de este versículo también lo podemos ver en el Nuevo Testamento. En Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Dios tiene muy claro lo que quiere de nosotros. No hay duda, no hay equivocación. Si queremos agradarle, debemos de tener misericordia y no una piedad que es falsa. De acuerdo al conocimiento que mostraba entonces el pueblo, ellos simplemente estaban cumpliendo una formalidad para agradar a Dios.
Amados hermanos, hermanas, amigos, mucha gente está esperando con un gran anhelo a que abran nuevamente las iglesias, los edificios, para reunirse nuevamente. Pero tenemos que darnos cuenta que se puede caer simple y sencillamente en una formalidad. Aunque las iglesias vuelvan a abrir, pero si la actitud de las personas sigue siendo una actitud de indiferencia, una actitud de crítica, una actitud de autosuficiencia y muchas otras cosas más, todo vendrá a ser como un sacrificio inútil, un sacrificio desagradable delante de Dios. Dios sentenció a aquel pueblo porque eran religiosos y aunque presumían de conocer a Dios, simplemente no lo conocían. Ellos no habían tenido con Él una experiencia transformadora, una experiencia que realmente les cambiara, les transformara la vida. Cuando el pueblo venga delante de Dios otra vez y desarrolle su primer amor con Dios, ya sea en las casas, ya sea en el templo, la presencia de Dios y su misericordia se manifestará grandemente, y no solo sobre su pueblo, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, al conocer mejor a Dios, nos damos cuenta que Él desea que obedezcamos su santa y divina palabra. Él anhela que nosotros crezcamos espiritualmente. Su Santo Espíritu nos lleva a anhelar una relación diaria con Él. Es la misma presencia de Dios y su Santo Espíritu la que nos ayudan a desarrollar una sensibilidad por todas aquellas personas que necesitan el amor y el perdón de Dios. De manera que nuestro carácter es moldeado. El trato a las personas es con humildad, como si ellos fueran superiores a nosotros mismos. El conocimiento de Dios nos lleva a ser transformados y a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Entonces, hay que volverse a Dios y arrepentirse para con Dios de todo corazón. Ese conocimiento de Dios verdaderamente nos revela que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vivamos pues nuestras vidas como sacrificios vivos delante de Dios. Y esto lo logramos teniendo un mejor conocimiento de Dios, conociendo mejor a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor amado, por tu mensaje que es claro y verdadero. Te pedimos, mi Dios bendito, primeramente que nos perdones, Señor. Que nosotros, mi Dios, realmente podamos gozar de tu presencia. Que tu Espíritu Santo se manifieste siempre en nuestras vidas. No permitas, Padre Santo, que en ninguna manera nosotros, mi Dios, aceptemos o mixtiemos la adoración a otros dioses contigo, mi Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a mantenernos fieles delante de ti, esperando, Señor, que tu vida sea manifestada en nosotros,
viviendo, Señor, la piedad, viviendo el amor, manifestando, Señor, que realmente comprendemos que tú eres un Dios santo, fiel y verdadero. Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a que podamos seguir firmes, a que podamos seguir fieles, a que te seamos leales a ti, Señor santo. Oh Padre celestial, ayúdanos, Señor, en nuestros hogares, en donde estemos, en los lugares, Señor, que nuestra actitud, que nuestro comportamiento sea un comportamiento que te glorifique, Señor, que dé un testimonio de quién eres tú, Padre celestial. Por favor, Señor, ayúdanos a mantenernos en santidad. Ayúdanos a aborrecer el pecado, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor Santo, que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Oh Padre de la gloria, por favor prepara nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos para estar preparados para un encuentro contigo, Señor. Ya que sabemos y conocemos, Padre, que el final de estos tiempos se está llegando, Padre. Por favor, mi Dios, ayúdanos a conocerte cada día más, para que tengamos ese crecimiento espiritual y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento y podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para seguir compartiendo tu palabra que es viva y eficaz, compartiendo con otros el mensaje de salvación y vida eterna antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos pues, Padre Celestial, a que podamos siempre anhelar conocerte mejor y poner por obra toda tu santa palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.